Un escalofrío recorrió la espalda de la detective, quien observaba a Rafael en lo alto de la escalera. Peckham sostenía su arma de fuego dentro del bolsillo, apuntando al investigador para disparar en el momento en que el hombre hiciera algo sospechoso. Estoy seguro de que no te conozco. ¿Nos habremos encontrado antes? Si me dices que alguien de tu familia murió por el equipo Rocket sería muy cliché. Rafael se alejó de la escalera, con calma infinita. Parecía que la situación no había escapado de su control en ningún momento, a tal grado que ahora seguía igual de tranquilo que cuando caminaba por la calle un par de minutos atrás. Rafael Seno queda bajo arresto por todos los crímenes que ha cometido en contra de este mundo y sus habitantes. Peckham, quien lo había alcanzado, le apuntó con el arma, rozando el gatillo con un dedo. Contrario a cuando apuntó a Harrison, ahora la detective tenía toda la voluntad de disparar en contra del hombre que tenía delante. Eso es bastante ambiguo, Ozzy. La pequeña explosión ocasionada por el arma de la detective terminó por incrustar una bala en la frente de Rafael. El cuerpo del hombre cayó inerte sobre el suelo de la torre Pokémon. Ahora descansaba rodeado de tumbas mientras un fino hilo de sangre caía por su frente. La mujer bajó el arma, sin creer que acabar con tal maldad había sido tan sencillo. De haberlo llevado ante la justicia, seguramente su procesamiento hubiese sido largo y sus conexiones lo salvarían tarde o temprano. ¿Así se había sentido Harrison la primera vez que mató a alguien del equipo Rocket? Buen disparo, y si todavía fuera un humano, podrías haberme matado. Rafael se levantó, revelando que había iniciado un proceso de metamorfosis. Su cabeza cambió con rapidez, adoptando una apariencia que se asemejaba a la concha de una mastar. La bala se encontraba incrustada en el caparazón, que había empezado a cambiar en el momento justo. Su rostro se deformó de igual manera, estirándose en largos tentáculos de color azul negruzco. Su cuerpo se hinchó, multiplicando varias veces su tamaño habitual, y de su espalda brotó un par de alas como las de un Fidow, adaptadas a su nuevo tamaño. La ropa, reventada por la transformación, cayó al suelo, revelando un patrón en el pecho que recordaba al de un Arbok. Sus brazos se convirtieron en los de un Sandslash y escamas afiladas de la misma especie aparecieron por todo su cuerpo. Peckham no dudó en descargar su pistola directo en el pecho de la abominación, pero ninguna de las balas resultó ser más que una herida profesional. Lanzó el arma, que ya no representaba ninguna ventaja, y en su lugar sacó 2 Pokéball, dispuesta a resolverlo a la vieja escuela. No sé quién eres, ni cómo supiste dónde encontrarme. Pero ya no tiene importancia, porque morirás ahora. El investigador, ahora transformado en una amalgama de Pokémon, clavó sus pies en el suelo para impulsarse en contra de la detective. Pese a su abrumador tamaño, se movió tan rápido como la bala que la detective había disparado y sus garras destruyeron el aire a su paso, dispuestas a separar en partes el cuerpo de la mujer. De una de las Pokéball de Peckham emergió un Machamp, quien se lanzó de la misma manera que la amalgama y asestó una ola de puñetazos que frenaron en seco a la masa de carne. La potencia del combate cercano fue tal que las ondas de aire sacudieron todo el lugar, fragmentando el suelo en el que se encontraban. La embestida de la amalgama fue frenada por Machamp, pero no su ataque. Sus garras provocaron un corte de gran tamaño en el pecho del Pokémon, aunque estaba lejos de ser suficiente para derribarlo. Usa maldición. Sin que la amalgama tuviera tiempo de reponerse, la mujer había ordenado a su segundo Pokémon que atacara. Un Gengar, quien había permanecido oculto desde su liberación, apareció detrás del investigador, sacrificando parte de su vida para mermar la de la amalgama con el paso del tiempo. Rafael emprendió el vuelo, tan alto como el techo se lo permitió, y desde ahí emitió una marea gigantesca que cubrió toda la planta. El suelo terminó cediendo y todos cayeron. Machamp se encontraba parcialmente herido, mientras que Gengar solo había sido sorprendido por el impacto inicial. El agua fluyó por las escaleras y las grietas ocasionadas por los ataques, dejando atrás escombros, tumbas destruidas y los restos de los Pokémon que se encontraban en ellas. La detective había caído inconsciente, tumbada en medio del desastre. Su desconexión fue breve, pues un dolor punzante en un costado la había traído de regreso. Un hueso, de algún Pokémon que no identificaba, se había clavado debajo de sus costillas derechas. Alzó la mirada mientras arrancaba el hueso de la herida y ahí lo vio. La abominación descendió en picada, con la intención de acabar con ella de una vez por todas. Sin embargo, los efectos de la maldición se presentaron, causando que el ataque flaqueara por un pequeño instante.
La brecha fue diminuta, pero suficiente como para que Gengar desviara la trayectoria de Rafael con una bola sombra. La abominación atravesó el suelo, fallando el ataque en contra de la mujer. Desde la cobertura que le brindaba estar en la planta baja, Rafael disparó constantes proyectiles de roca, creados con los movimientos heredados de Omastar. Las rocas atravesaron el techo como mantequilla, debilitando la estructura que terminó colapsando una vez más. Los escombros revelaron a Gengar bastante dañado y lo poco que quedaba de Machamp, quien se había sacrificado para proteger a la detective. Empapada de la sangre de su compañero, Beckham observó a su enemigo con la furia que solo puede tener alguien que buscaba venganza. La maldición volvió a afectar a Rafael y la detective aprovechó la situación para liberar a más de sus Pokémon, esta vez un Alakazam y un Golem. Los 3 Pokémon de la mujer fueron posicionados estratégicamente para poder responder a cualquier situación, era una formación que habían ensayado muchas veces en el pasado. Y aunque ya no estaba Machamp, seguían teniendo un trabajo sólido. La amalgama se lanzó nuevamente en contra de Beckham, utilizando cuchillada, y cuando parecía que la iba a cortar, la mujer desapareció frente a sus ojos, siendo reemplazada por Gengar. El cambio de lugar había sido efectuado por el cambio de banda de Alakazam, causando que el ataque atravesara al fantasma sin causarle daño. En el mismo instante, Gengar lanzó fuego fatuo sobre la criatura, causándole quemaduras por todo el cuerpo. Y para rematar, Golem lo arrolló usando desenrollar. Me niego a creer que alguien como tú es tan tonto. Repitiendo el mismo ataque tantas veces. Si no me equivoco, tu inteligencia se ha ido reduciendo con cada segundo que pasa. Bill creía que habría superado ese defecto de la transformación en Pokémon, pero tal vez fue al contrario, y al transformarte en más de uno el efecto fue acelerado. Ahora me das pena. Nunca fuiste entrenador y ahora no eres más que un Pokémon. En lugar de convertirte en el arma, debiste aprender a usarla. La amalgama respondió furiosa, liberando todo el poder que le quedaba en un ataque desesperado que lo destruiría todo. Rayos congelantes, rocas afiladas, ácido corrosivo y aire afilado. La mujer corrió hacia la amalgama, esquivando los escombros y los ataques tan bien como podía. Una esquirla de hielo se clavó en su ojo izquierdo, pero eso no la detuvo. Un rayo la impactó, congelando parte de su pecho y una cuchilla de aire cercenó el pie de la detective, desde la mitad de la pantorrilla hacia abajo, en un corte limpio. La mujer apretó los dientes, intentando soportar el inmenso dolor que sufría. Gengar cayó después de cauterizar las heridas de Beckham con sus fuegos fatuos. La mujer se encontraba a pocos pasos de la amalgama cuando Alakazam los encerró en medio de barreras de reflejo y pantalla de luz. Saltó, tan bien como se lo permitía su condición actual, y cuando parecía que recibiría el golpe final, fue intercambiada por Golem, quien había estado girando fuera de la torre todo ese tiempo. La potencia de un desenrollar a máxima capacidad azotó el cuerpo de la amalgama, quien fue clavada casi 1 metro por debajo del suelo. Explosión y... Fue lo último que dijo Beckham, antes de sucumbir en medio de la calle. Golem acató su orden, y utilizó explosión a centímetros de Rafael. La torre Pokémon empezó a derrumbarse frente a la detective, acercándose a su fin al igual que su vida. Irrumpir en la guarida de alguien es bastante temerario. Debo admitir que tienes valor para hacer algo así. La nube tóxica dejada por el ataque de la amalgama se diluyó poco a poco, absorbida por los conductos de ventilación que aún funcionaban. La vista del ex policía se tambaleó por unos momentos, antes de recobrar la compostura. Frente a él se encontraba Rafael, semi-transformado en un Pokémon. Las posibilidades volaron por su cabeza hasta que se percató de lo que sucedía. Te clonaste ahí. Harrison rió con amargura y se puso de pie, liberando a todos sus Pokémon para combatir. De verdad quería matar al original y tendré que conformarme con matar a uno de tus clones. No es por menospreciar tus deseos de venganza, pero ni siquiera te conozco. Ante el comentario sarcástico, Harrison ordenó un ataque conjunto entre Rapidash y Noctowl. Rapidash lanzó una llamarada intensa que fue potenciada gracias por el vendaval de Noctowl. La corriente de fuego se precipitó sobre Rafael, llevándose consigo los restos de la nube venenosa. El viento rasgó las ropas del investigador y el fuego la incineró, pero no había resultado un daño significativo. Rafael se disponía a avanzar en medio del fuego cuando sintió que algo pasó a su lado. No pudo verlo hasta que el fuego se disipó. Nidoking había lanzado un tumbarrocas que selló el pasillo detrás de él, y frente a él se había posicionado el Poligruad de Harrison, quien desató una feroz andanada de golpes utilizando combate cercano.
Los impactos sobre el investigador fueron tan brutales y certeros que terminaron destruyendo las rocas detrás de él. No deberías subestimarme. He acabado con muchos de ustedes, la mayoría eran mejores entrenadores de lo que has mostrado hasta ahora y en comparación a ellos, esto no es más que un juego. Rafael cayó al suelo, con el rostro irreconocible y el cuerpo magullado. En él se desencadenó una transformación involuntaria, con violencia. Sus miembros se alargaron, adquiriendo el aspecto de la amalgama que había atacado a Harrison al principio, pero esta vez lucían más peligrosos. El ex policía arremetió sin reparos, ordenando a Maitiena que usara juego sucio. El canino salió disparado, propinando un golpe a media transformación que hizo tambalear al enemigo. Juego sucio utilizaba la ofensiva del oponente para causarle daño con su propio poder, pero el poder de la amalgama era tan grande que Maitiena pereció al no poder soportar el retroceso del ataque. Rafael desapareció de la vista de todos, desplazando utilizando velocidad extrema. Noctowl fue el primero en caer, siendo separado en dos por un puñetazo de la amalgama. Arriados lo siguió cuando fue arrollado por la carrera. El siguiente fue Harrison, quien solo perdió un brazo gracias a que Nidoking empleó terremoto y detuvo el ataque de la criatura. La sangre empezó a brotar de la herida abierta, y atraído por ella, la amalgama lanzó otro ataque, esta vez un puño trueno en cada uno de sus 4 brazos. Cuando parecía que sería impactado por ellos, Nidoking se interpuso en medio del ataque, saliendo apenas herido por los golpes. Un golpe adicional alejó a Rafael, pero este había venido de Poligruat, quien se había recuperado parcialmente del daño con puño drenaje. Agua y pétalos empezaron a reunirse frente a la criatura. Aquello parecía el ataque combinado con el que había iniciado, pero esta vez era diferente. Sin tiempo para que pudieran reaccionar, Harrison y sus Pokémon fueron empujados brutalmente por un torrente de agua y energía que los dejó malheridos. Nidoking y Rapidash quedaron gravemente heridos, mientras que Poligruat había sido debilitado. Harrison descansaba contra una pared, con varios huesos rotos y sin la posibilidad de moverse. El ataque no había sido tan poderoso como el primero, pero había sido mucho más rápido debido a que no preparó tantos elementos para atacar. Ni la criatura ni el justiciero se encontraban en buenas condiciones. La amalgama había recibido serios daños por los ataques combinados y su inteligencia caía en picada. Harrison se percató de ello, pues los movimientos del enemigo habían sido erráticos desde la paliza que recibió por parte de Poligruat. ¿Es todo lo que tienes? Con dificultades pudo pronunciar aquellas palabras, pero fueron más que suficientes para atraer a la bestia, quien se abalanzó sobre el hombre. La amalgama ignoró a Nidoking y a Rapidash en su intento de acabar con Harrison, lo que fue su error fatal. Antes de que siquiera pudiese alcanzarlo, los Pokémon del ex policía atravesaron el cuerpo de Rafael utilizando perforador. La masa de carne cayó al piso, expulsando un mar de sangre de sus heridas. La figura regresaba a una apariencia humana con lentitud, y se detuvo a medio cambio, dejando el cadáver de un híbrido aberrante en el suelo. Harrison reunió todas las fuerzas que le quedaban para regresar a Nidoking y a su Pokéball y subió a lomos de Rapidash, quien lo cargó adentrándose más en la guarida del científico. El laboratorio en el que se habían encontrado Bill y un clon de Rafael ahora se encontraba destrozado, incluso más de lo que Bill lo había destruido. Una Ultra Ball se tambaleaba en el suelo, emitiendo luces hasta que se rompió y liberó a Rafael. El hombre intentó correr, aterrado, pero los Pokémon de Bill lo detuvieron. Esta vez duraste 3 minutos. Las cosas se han alocado por aquí. ¿Cómo crees que le estará yendo a mis compañeros? Bill hablaba con una tranquilidad sádica, mientras el científico se negaba a transformarse. Una explosión de gran magnitud sacudió toda la base y las luces se apagaron por unos breves instantes. Esa fue una grande. ¿Ya habrán muerto tus clones? Las cosas no habían tomado el curso que Rafael esperaba al confrontar a Bill. El chico debería de haber tenido a los Pokémon más débiles del grupo y su transformación en Pokémon no debía de ser un problema para él. Pero no esperó que Bill no usara de eso. Cuando Rafael confrontó a Bill, su cuerpo empezó a transformarse igual que el resto de clones, pero Bill no se conmocionó ni un segundo. Después de todo, de entre todos era quien tenía mayor experiencia con un proceso como ese, además del propio Rafael. Y por ello también conocía todas sus debilidades. Rafael se lanzó en contra del chico, quien se limitó a lanzar una Pokéball común. La amalgama fue absorbida por ella y tras 15 segundos y medio fue liberado. La expresión de asombro no tenía precio. Nunca lo imaginaste, ¿cierto?
Bill se encontraba emocionado, por primera vez desde que se había unido a las investigaciones del equipo Rocket, estaba disfrutando de un experimento. Transformarse en un Pokémon te da todas sus habilidades, pero también te da las mismas características que ellos tienen. Eso incluye la baja inteligencia y la capacidad de ser atrapado por una Pokéball. Debo felicitarte, a mí me toma casi un minuto entero escapar de una Pokéball como esta. Rafael intentó huir. No tenía Pokémon con él y transformarse no serviría de nada. Cuando se aventuró por la puerta del laboratorio, un envite ígneo de un Flareon lo regresó dentro. ¿Sabes por qué sigues vivo? Es porque después de transformarte, las características de Pokémon no desaparecen mágicamente. Para que vuelvas a ser un humano común deben pasar cerca de medio minuto. Pero tú fuiste más lejos que yo. ¿Cuántos Pokémon combinaste? ¿5? ¿6? Eso nos deja con un par de minutos para jugar. Bill comenzó a jugar con Rafael, torturándolo psicológicamente hasta que la Ultra Ball se rompió. Ahora me toca usar este y... Bill sacó de su bolsillo una Pokéball de color morado. Era una de las famosas Master Ball. Me costó mucho conseguir esta. Solo se la dan a personas reconocidas, ¿sabías? Me parece que es apropiada para encerrarte. Querías revolucionar el mundo y ahora tienes tu premio. Rafael intentó escapar nuevamente, pero fue inútil. La esfera viajó por el aire y terminó impactando en su cabeza antes de absorberlo. No hubo tambaleo ni luces que antecedieran la captura. Un simple chasquido lo selló todo y la Pokéball fue teletransportada a un rincón especial del sistema de cajas que Bill había preparado. Hasta nunca, Rafael. Fue un asco trabajar contigo. Bill regresó a sus Pokémon dentro de las Pokéball y empezó a correr hacia el lugar de la explosión. Toda la base había sido afectada y los derrumbes de la superficie empezaban a causar cada vez más estragos en la guarida. Era cuestión de tiempo que todo se derrumbase abajo. En lugar de correr hacia la salida, el chico se dirigía hacia la ubicación en donde se suponía debían estar sus compañeros. Revisó el Pokégear, intentando contactar con el equipo, pero nadie respondía. No creyó que siguieran luchando, pues no había más ruido que el de los derrumbes, pero nunca podía estar seguro. Si no los encontraba, siempre podía convertirse en un Pokémon para salir del lugar. Divisó un destello a lo lejos, notorio entre las luces de seguridad, y corrió en esta dirección a su máxima velocidad, mientras todo se derrumbaba a su alrededor. Beckham abrió los ojos perezosamente. El sonido incesante de las máquinas que detectaban sus signos vitales eran todo lo que sonaba en la habitación a ese momento. Sus heridas ahora se encontraban totalmente sanadas, había perdido un pie, un ojo y le costaría respirar de por vida. Eres de lo que no hay. Dormiste 3 meses y todavía te ves con sueño. Bill reía por su propio chiste, mientras Harrison se acercaba un poco más a la detective. Sus heridas también habían sanado, incluso mejor que las de la detective, pues no eran tan graves. A pesar de eso, todavía seguía sin un brazo y tendría algunos huesos deformados de por vida. ¿Tu brazo y por qué ese idiota luce igual? Es un bastardo con suerte. Es el peor de nosotros y apenas recibió un rasguño. Sigo aquí, ¿saben? El grupo se permitió reír por unos momentos. Desde aquel día, en especial Harrison, no habían tenido descanso entre las recuperaciones e interrogatorios por el asedio a la base de Rafael. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando derrotamos a los clones de Rafael, toda la base se derrumbó encima de nosotros. Afortunadamente, Tualakazam había llegado hasta nosotros por el hueco de la explosión y nos entregó la Pokéball del Clefable que nos permitió salir del lugar antes de morir aplastados. Todo lo que había en la base se perdió en el derrumbe, incluida la torre Pokémon. ¿Y Rafael? ¿Cuántos clones hizo de él? El original está muerto. Su proceso de clonación de memorias implica que el original muera, y ya que sus clones eran un proyecto secreto para el equipo, bueno, dudo que haya más copias de ese idiota. ¿Qué fue del equipo Rocket? Todas sus bases fueron desmanteladas ese día. En verdad fue una de las operaciones policías más grandes de la historia. Miles de reclutas fueron procesados, otros cientos murieron en las contiendas y los grandes cargos cayeron bajo las rejas, y aunque Giovanni y muchos otros siguen escondidos, todavía debe de haber muchas de esas ratas en el mundo, aunque ya no utilicen el uniforme o el nombre. El trabajo nunca termina ahí. Así parece, pero ahora, es tiempo de que inicies con tu rehabilitación. Ya habrá tiempo de que hablemos sobre lo que vendrá después.